Bueno, a continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Juan Antonio Zorrilla. Es psicólogo clínico, cuenta con una maestría en psicoterapia, familia, pareja, individuo del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Cuenta con diplomados en prácticas narrativas, terapia sistémica breve ericksoniana y asesoría y orientación del Instituto Tecnológico de Monterrey y Milton Erickson Foundation. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, ponente en congresos nacionales e internacionales, además de haber trabajado en diversas instituciones de salud mental, combinando la clínica con la docencia en diplomados y posgrados en instituciones como Crisol, Cefap y Monte Fénix. Así que le damos el paso a Juan Antonio para que inicie con la presentación. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a DIPA, CECID Chile, por permitirme este regalo de poder estar hoy aquí con ustedes. Eh, a la distancia, me encuentro en la Ciudad de México, que es la capital del país de México, aunque yo originalmente soy de provincia, de un pequeño estado al sureste de este país, que se llama Tabasco, que es un lugar como la salsa Tabasco, muy, muy caluroso. Este, por nada se llama así. Y pues nada, hay mucha información que quiero compartirles y decirles que estoy súper emocionado por tener esta posibilidad de tener este contacto con ustedes. Es un regalo para mí, de verdad, poder estar hoy aquí frente a ustedes y, bueno, sobre todo ver que van encendiendo sus cámaras, que es para los ponentes, pues es muy importante poder ver rostros, ojos, caras, ¿no? Y además de que de esta manera, pues pueden acceder ustedes a la beca otorgada por ADIPA, CECID Chile para este gran curso diplomado que se ha preparado internacional para todos ustedes. Entonces, permítanme, voy a compartir mi presentación. Este, ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? A ver. Sí, Ok, aquí súper. está. Am, am, Dame un segundo. Me siento más cómodo así. Puedo ver mejor. Oigan, escribí un artículo que se publicó en la revista Redes de terapia sistémica hacia por ahí del 23, 24, acerca de los rituales. Por ahí está en internet. Y también en la presentación publiqué mi libro en el 2025, el año pasado, Jay Haley, el arte de la terapia estratégica, métodos breves para cambios poderosos en individuos, parejas y familias. El año pasado también hizo falta también que, bueno, tengo esa publicación. Y el día de hoy vamos a ver un panorama general acerca de esta temática de los rituales, que es un conocimiento interesante y que tiene una utilización importante para los casos que atendemos de las personas que nos consultan. Entonces, am, mi curso, ahí está ya. La terapia sistémica ha sido, ¿no? Desde sus incipientes comienzos, por ahí de la década, mediados de la década de los años 50, claro, hay precursores, pero ha sido una tradición que va en evolución y que sigue, digamos, en esta construcción de sí misma, incorporando saberes, pero desde la antigüedad, digamos, o sea, los años 30 de 1900, Harry Sullivan ya era uno de los primeros precursores de la situación entre el consultante y el terapeuta, ¿no? Dándose cuenta
también de la importancia que tiene uno como terapeuta en los procesos psicoterapéuticos. Luego, más adelante, el norteamericano Milton Erickson, quien es, digamos, uno de los pilares fundamentales de las terapias sistémicas, de las terapias breves. Él atendía en el sur de Estados Unidos, en Arizona, y pues era un terapeuta que era distinto, ¿no? A las terapias que se hacían en aquel entonces, que predominaba el psicoanálisis y comenzaba un temprano conductismo, pero él hacía cosas bastante diferentes, dejaba tareas, dejaba algunos rituales, hacía algunas prescripciones un poco raras para la época, pero que eran muy efectivas. Más que ir a la patología, iba más a la solución de los problemas. Él trabajaba en dos vías, una vía, digamos, muy práctica, y otra vía con una inducción hipnótica para tratar de encontrar recursos en las personas que consultaban. La tradición de la terapia sistémica, repito, ha sido muy vasta, muy rica, en personas que la han formado. Virginia Satir fue una de las pioneras en trabajar la terapia sistémica con las familias. De ella se decía que tenía un carisma impresionante. Ella tiene muchos libros, escribió muchísimos libros escritos. Por ahí se mencionaba que por su carisma era capaz de llenar un estadio de, como le decimos aquí en México, de fútbol americano, ¿no? Por sí sola. Dentro de esa tradición también estuvo Murray Bowen, que fue un psiquiatra también de los precursores de la terapia sistémica, que también en su tiempo hacía irreverencias, ¿no? En cuanto a los procedimientos clínicos, al internar en los hospitales psiquiátricos, no solamente a la persona que cursaba algún episodio psicótico, sino que también lo ingresaba junto con el grupo familiar, ¿no? Pensando que el contexto también era importante para la solución. De esos primeros pioneros también estaba el genial terapeuta Carl Whitaker, que también tenía sus metodologías fuera de la línea, ¿no? Psicoanalítica y las costumbres. En alguna ocasión tuvo una señora que amamantaba a través de una mamila, no sé cómo se diga en Chile, la mamila, el chupete, el biberón, ¿no? Entonces ya no terminó la consulta y olvidaron la mamila y no le dio tiempo de limpiar el consultorio, y llegó otra familia y utilizó, ¿no? La mamila como un recurso clínico para, digamos, tratar de ayudar a las personas que iban consultando, ¿no? Era capaz como de atreverse, y esa era digamos, la tradición que había en un principio en la terapia sistémica. Luego se incorpora el antropólogo inglés Gregory Bateson, quien introduce al campo de la terapia sistémica la idea de los sistemas y de sus autorregulaciones, ¿no? Y es a partir de él que ya comienza una tradición más sólida de la terapia sistémica en la atención con las familias. En la costa este, en Nueva York, el psiquiatra Nathan Ackerman también desafió a los dogmas de la época. A los años 50 en Nueva York predominaba el psicoanálisis. Ajá, pero, y bueno, si ustedes saben, el psicoanálisis es un modelo uno a uno, y en este caso, este psiquiatra pensaba, junto con otros teóricos antes mencionados, que el grupo de la familia también tenía una predominancia en el mantenimiento o en la eliminación del síntoma. A él se le atribuye el concepto de chivo expiatorio.
dentro de esta cosmovisión sistémica. A este hombre le tocó enfrentarse cara a cara y con discusiones muy fuertes en los seminarios de psicoanálisis, donde él exponía la teoría de la terapia de grupos familiares, ¿no? Y bueno, pues la verdad que no le fue sencillo abrir brecha, abrir el camino, pero se mantuvo firme y se fue logrando el campo. En el otro lado de los Estados Unidos norteamericanos, el psiquiatra Don G. Jackson también peleó fuerte para que pudiera irse estableciendo la disciplina sistémica. Don Jackson acuña la idea de la homeostasis, que quizá alguno de ustedes esté familiarizado con estas, digamos, conceptos que regulan a los sistemas, ¿no? Muere prematuramente, pero deja ya un poco abierto el campo y siembra la semilla de lo que va a ser el Mental Research Institute, ¿no? En Palo Alto, California, y bueno, que a la fecha continúa dando mucha formación. De esos institutos se va desprendiendo el argentino sui generis Salvador Minuchin, quien acuña una teoría propia para el trabajo sistémico con familias y le llama la terapia estructural. Es gente que se atreve a hacer cosas, a trabajar diversas técnicas e ir enriqueciendo el campo de la terapia sistémica. Alguien más que se suma, ya venía trabajando con Don Jackson y con Gregory Bateson, es el lingüista Jay Haley, quien le toca ir a hacer algunos estudios acerca de la comunicación con Milton Erickson. Iba como por 4 meses a verlo y se queda una decena de años estudiando al doctor Milton Erickson y queda asombrado con todas las estrategias que llevaba a cabo, tanto en personas como en parejas, como en familias, y es realmente el puente y quien trae a la terapia sistémica toda esta rica tradición de dejar tareas, de hacer prescripciones, de hacer reencuadres, de utilizar las metáforas y sobre todo introduce un tipo de intervención distinta, rara, por así decirles, paradójicas, para lograr el cambio en los consultantes o en las personas que consultan. Después de esto, ya como para 1970, en Europa, en Milán, 4 psicoanalistas se reúnen y, bueno, vienen primero a la costa este, Estados Unidos, a estudiar estos nuevos métodos que habían en Norteamérica para llevarlos a Europa y se juntan y empiezan a hacer investigación. Y en esta investigación empiezan a trabajar la metodología sistémica, en especial con casos pues complicados, difíciles, con transacción psicótica, le llaman, y acuñan un libro muy, muy famoso y muy, muy recomendado que se llama Paradoja y Contraparadoja. Gianfranco Cecchin, Giuliana Prata, Luigi Boscolo y Mara Selvini Palazzoli, perdón, de los cuatro, la única, bueno, parece que ya los cuatro más bien han fallecido, pero dejaron ese libro interesantísimo, importantísimo, pilar de las terapias sistémicas, en especial estratégicas. Y una cosa importante que resalta, entre otras cosas, del libro, pero importante y que tiene mucho que ver con nuestra plática de ahora, es que es dentro de la tradición sistémica el primer libro que habla acerca de la prescripción de un ritual a una familia que consultaba con carácter clínico. Ajá. El famoso caso de la familia Castelli. Por ahí está en ese libro. Y de ahí se inaugura una tradición acerca de la prescripción de rituales
a las familias, a las personas, a las parejas que consultaban. Sin embargo, am, esta tradición de la prescripción de los rituales como una herramienta para la ayuda de las personas que nos consultan desaparecen, se van extinguiendo, van desapareciendo, se van dejando de lado en la tradición sistémica, pero también en la cultura de las sociedades también se van dejando de lado. Porque Mircea Eliade, que es un mitólogo, él hubieron algunos am, historiadores que después de la Segunda Guerra Mundial se cuestionaron realmente y en serio la idea del progreso, ¿no? Como vehículo que nos va a salvar a las sociedades, sobre todo después de unas 50, 60 millones de personas fallecidas por causa de la Segunda Guerra Mundial y vuelven a estudiar a los seres humanos desde su origen. Ponen la mirada en los pueblos originarios, porque no está como bien dicha la palabra pueblos primitivos, porque primitivos realmente no tenían mucho, ¿no? Basta ver esas grandes obras que han dejado en Machu Picchu, o por ejemplo las pirámides de Chichen Itzá en el sureste del país de México, increíbles. Este, por ejemplo, en esa pirámide de Chichen Itzá, donde una vez todos los días, bueno, una vez al año, un día especial, una vez al año, el mismo día y a la misma hora, en la pirámide que te cobra, digamos, a una hora, cobra una sombra que hace como una serpiente que va bajando los escalones. Es una ingeniería que no se logra hoy en día, ¿no? Entonces, de primitivos realmente no tenían mucho. Pero es interesante que se inaugura esta tradición de estudios acerca de, repito, los pueblos originarios y sus costumbres, ¿no? Y ahí es donde Mircea Eliade, junto con otros teóricos, se dan cuenta que para los seres humanos, los primeros seres humanos que habitaron el planeta, el tiempo tiene un punto importante, ¿no? El tiempo es cíclico. La idea es tomar una metáfora de la naturaleza donde la vida tiene un nacimiento, un crecimiento y una trascendencia, una muerte para volver a renacer como la semilla, ¿no? Que vuelve y entonces el tiempo es cíclico. Ajá, hay periodos y hay estaciones. Y la idea de estos pueblos es acceder a un tiempo del no tiempo. A esto Mircea Eliade le llama el tiempo sagrado. Ujú. No sagrado de religiones, puesto que en esa época no había todavía las religiones, pero sí hay una separación, hace una separación entre lo profano y lo sagrado. Ahorita voy a explicar lo que es profano, pero entiende que para los seres humanos de esa época era importante poder acceder a ese tiempo del todo y lo hacían a través de los rituales. Era la manera de poder acceder a un tiempo am, del origen de todo, ¿no? A través del juego de pelota o inclusive a través de construcciones que se les dotaba de significado, a los cuales se les conoce como ejes de mundo o axis mundi, que permiten la entrada a ese espacio del no tiempo, ajá, a ese tiempo sagrado para la conexión con el todo, a través de tótems en la región de Norteamérica
o en Centroamérica con dotando de esta sagralidad a las ceibas por su gran tamaño y no solamente en lo ancho, sino en lo alto, ¿no? Que tocan, de acuerdo al Popol Vuh, el supramundo, el mundo y el inframundo con las raíces, ¿no? Tan fuertes que debe de tener para sostenerse. Entonces el ser humano accede al tiempo, las construcciones, las pirámides, ¿no? Como les comentaba yo, en Chichen Itzá, en Palenque, Chiapas, México, donde puede acceder, es más fácil para los seres humanos acceder. Ya con el paso del tiempo y ya con la venida de las religiones, se construyen catedrales, por ejemplo, para poder acceder a ese tiempo que le llamó sagrado. Ojo, no confundir con religiones. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que estos rituales que se hacían para poder estar en ese tiempo no lineal, sino en un tiempo vertical, con la caída de la Edad Media y el Renacimiento, donde se establece ya el periodo moderno, como lo vivimos actualmente, ya con transacciones económicas, con empleos, con la posibilidad de vender, el ser humano deja ya de hacer reverencia, ¿no? Al tiempo sagrado, ya en este caso, en la Edad Media, es tomado por la Iglesia. Claro que la Edad Media pues tiene mucha crítica, ¿no? Es un periodo realmente pues le llaman oscuro. Sin embargo, habrían muchos rituales que se hacían y que se pierden cuando viene la era moderna, ¿no? Con el Renacimiento, donde ya hay los burgueses empiezan a tener sus tiendas y empiezan a vender telas y empiezan a tener el capitalismo y se establece el Estado de Derecho y las leyes y, bueno, el control de los seres humanos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la pintura de la Mona Lisa, ¿no? Que es el ícono de la época del Renacimiento. Y si ustedes ven, en la Edad Media estaba prohibido, ¿no? La utilización del color, por ejemplo, porque únicamente Dios podía utilizar el color y sobre todo la tridimensionalidad. Y las pinturas todas en la Edad Media eran alusivas, las canciones, ustedes oyen la música de Bach, por ejemplo, todo eso se le escribía a Dios, ¿no? Era dirigido a Dios y en las pinturas todos los personajes que salen están como haciendo reverencia o mirando al cielo o hay cuestiones, pero ya en en el Renacimiento esta obra ya no mira al cielo, ya no mira a Dios, sino ya mira al hombre, ¿no? Y con esto ya se instala la idea del antropocentrismo, ¿no? La idea del self, la idea del sujeto, la idea de, pues, si ustedes quieren, hasta una mirada, ¿no? A mí mismo. Y con eso, pues bueno, comienza ya un nuevo periodo en la humanidad que van pasando otras etapas, pero que se pone, digamos, y se van dejando de lado mucho más los rituales en la época de la revolución industrial, ¿no? Ya a pleno todo el conocimiento positivista y al ser humano ya se le empieza a ver como una máquina y dejamos de lado los rituales, las celebraciones por la producción. Entramos así a lo que sería el tiempo profano, el tiempo que no descansa, el tiempo que no celebra, el tiempo que no ritualiza. Ahora estamos en 1780, por ahí más o menos, ¿no? No es preciso, pero en ese tiempo ya
los seres humanos pensamos que hay que producir, ¿no? Y no solamente producir uno, sino hay que producir 100 o 15 o 1500, ¿no? El fortismo y hacerlo en menos movimientos posibles para poder producir más, el famoso Taylorismo. Entonces vamos dejando de lado el tema de la fiesta y la celebración, ¿no? Y el descanso sobre todo, porque el descanso, dice Byung-Chul Han en La desaparición de los rituales, un libro del 2020, el descanso y la fiesta no producen. Y entonces estamos dejando de lado, repito, la importancia que tiene los rituales. Imagínense qué tan importantes son en la vida de los seres humanos los rituales, celebrar los rituales, que hasta las derrotas, por ejemplo, tenían su tradición, ¿no? De celebrarse. En el libro La llama doble de Octavio Paz menciona, ¿no? Los famosos saturninos en la época romana, cuando un batallón iba a la guerra y perdían, y a los que regresaban, el pueblo se juntaba los sábados, preparaban comida, bebidas, música, y se les hacía una celebración el sábado del Saturnino al batallón que regresaba y que había perdido, para levantar el ánimo, ¿no? Sin embargo, bueno, pasaba después, y esto comentario aparte, que esos saturninos después ya se prolongaban al domingo, al lunes, al martes, al miércoles, al jueves, se les salía de las manos la fiesta y se perdían muchos valores éticos, cívicos, y bueno, pues es de llamar la atención que el que ponía, el que ponía ya el stop, el paro, el que decía ya basta, ya paren, ya bájenle, era el emperador romano, em, Nerón. eh, no, se me está yendo el nombre del otro emperador, Calígula, ¿no? El temible, que era el que decía ya párenle, ¿no? Pero lo importante que tiene los rituales, y se van perdiendo, ¿no? Porque vamos hacia la producción, hacia el tiempo profano, ¿no? Como se le dice, y entonces va perdiendo la importancia que tiene ritualizar, ¿no? Y bajo la idea del progreso, pues también el conocimiento, digamos, de los primeros pueblos se va viendo como primitivo, como salvaje, como brutal, como no domesticado, en pos del progreso. Porque en el progreso no es reversible, ¿no? Sino que va como hacia adelante y va dejando el conocimiento pasado como obsoleto. Y ahí hay un grave error. Claro, no está mal el progreso y las cosas positivas que pueda traer, pero va dejando atrás ciertos conocimientos, y en este caso a lo que nos convoca es el olvido y la recuperación de los rituales. Pero pues, ¿qué son los rituales, no? Los rituales, para poder entender el ritual o el mito, figúrense ustedes o traten de ubicarse con los primeros seres humanos que estaban en la Tierra, y cuando caía un rayo, o cuando moría alguien, o cuando se embarazaba una mujer, cuando daba a luz, cuando fallecía alguien, cuando llovía, cuando caía granizo, ajá, cuando se te caían los dientes, el pelo, y eran las primeras acciones que hacían esas personas, esos primeros habitantes, para dar sentido a lo que no tenía sentido. Fíjense ustedes, caía el rayo y hacían algo, ¿no? Para dar sentido. Eso es el mito. El mito no puede estar separado del rito. Un mito conlleva un ritual, un rito. Y es para dar sentido a lo que no tiene sentido.
Esos son los mitos. Acá en México de repente mal usó la palabra mito como algo que era mentira, ¿no? Malentendido, pero los mitos son cosas que seguimos repitiendo en generaciones y en generaciones y en generaciones, repito, para dar sentido a cosas que a lo mejor no tienen sentido. Nosotros, nosotras, hoy estamos repitiendo un mito que se ha hecho desde el origen del hombre, que es una persona tratando de explicarle a otra algo, ¿no? Pero básicamente esos son los ritos, ¿no? Los mitos. Es un enorme significante que no transmite nada, pero que permite que el grupo se reconozca, ¿no? Que reconozca su identidad. A través de los rituales, las sociedades se cohesionan. No hay distintos. Cuando se lleva a cabo un ritual, hay una colectividad. Todos son uno, hace comunidad, ¿no? A través de los rituales también podemos ir entendiendo los cambios de los ciclos de vida, por ejemplo, pasar de un ciclo de vida a otro, dan estabilidad, rompen con la hipercultura global y se abre a lo contrario y a lo distinto, ¿no? Sin rituales, como sucedió ya con la caída de la Edad Media y la industrialización, eh, sin rituales va uno hacia el ego, ¿no? Va uno hacia uno mismo, pero con el ritual entra uno en un acto que es colectividad de ecos entre los seres humanos, ¿no? El psicólogo Rollo May habla acerca de la importancia que tienen los rituales, ¿no? Ya en un sentido, tratando de llevarlo a, a la parte, digamos, al consultorio. El mito y el rito dan sentido a un mundo que no lo tiene. Por ejemplo, aquí en México hay rituales para todo, ¿no? Para cuando nace una persona, por ejemplo, se utiliza que tenga el color amarillo para salir, entonces hay un regalo, hay un bautizo, ¿no? Las ceremonias religiosas, o espirituales de los casamientos, los ritos funerarios. En los niños, por ejemplo, cuando están en la etapa en que pierden un diente, el ratón Pérez se coloca debajo de la almohada el diente y se dejan unas monedas, se le dejan unos dulces y eso da sentido, ¿no? A un mundo que no lo tiene, ¿no? Eh, el lenguaje de estas primeras civilizaciones son los mitos, ¿no? Y el mito es un símbolo, esos son los símbolos. Los rituales en sí se convierten en un símbolo que a lo mejor no explica mucho, pero da sentido. Y esto es importante porque los mitos no van a un campo del significado, sino van a un campo del sentido, del así es. Entonces falleció, pero ¿por qué falleció? ¿Para qué falleció? Ahí estaríamos tratando de encontrar un significado. Y en cambio, el ritual da un sentido para a nuestros consultantes en otro espacio que no es el del significado, sino es el del sentido. Ujú. Que es importante rescatar en la actualidad, en el tema de la terapia sistémica, la importancia que tiene recobrar el sentido a través de los rituales, ¿no? Dice Rollo May, mediante los ritos, las sociedades encuentran alivio y son importantes para la salud mental, ¿no? Hay que recordar que el conocimiento mitológico no es un conocimiento científico, ni tampoco es un conocimiento filosófico. Los rituales es un conocimiento
ancestral y que se va heredando y que se va, digamos, repitiendo y que vamos conllevando y que tienen una importancia fundamental para la salud mental, pero los hemos ido dejando de lado. Sobre todo los dejamos de lado con el advenimiento de la pandemia COVID-2019, ajá, cuando ya no era posible, por ejemplo, salir a las calles, celebrar cumpleaños, celebrar los rituales funerarios. Ajá, y entonces ahí es cuando vuelve a tomar relevancia, importancia, la idea de ritualizar, ¿no? No solamente en las sociedades han desaparecido los rituales, sino también perdimos los rituales de nuestra rica tradición sistémica. ¿Por qué se perdieron los rituales en la tradición sistémica o se fueron viendo, como decía ahí, primitivo, brutos? Y es que a la terapia sistémica también la atravesó y ha estado atravesada también la idea del progreso, ¿no? Es más o menos hacia 1980 del siglo pasado ya, que aparece el cibernetista Heinz von Förster, ¿no? El austriaco Heinz von Förster, y acuña que la manera de conocer no está separada de la persona que construye la realidad, sino que la persona que construye la realidad también está inmiscuida en la construcción de la realidad, ¿no? Pasamos de los sistemas que observamos a quien observa. Y se inaugura dentro de la terapia sistémica la tradición de la cibernética de segundo orden, ¿no? Que toma en cuenta al observador. A partir de esto, y con también la llegada a las playas de la terapia sistémica, del construccionismo social, que aparece más o menos hacia la década de los 60 del siglo pasado, pero es hasta los 80 que se toma en cuenta el construccionismo social en la terapia sistémica, que se va literal deconstruyendo los conocimientos que habían hasta ese entonces. Entonces, toda esa tradición que vimos al principio se va viendo primitiva, se va viendo de lado y se instala la posmodernidad dentro de la terapia sistémica. A esto, por ejemplo, el mismo grupo de Milán, en 1980, cuando ellos ya rompen el grupo. Ujú, con su último artículo, hipótesis, circularidad y neutralidad, renuncian a las estrategias y a los rituales en pos de una terapia hablada. Se le da más voz y poder a las palabras. Y terminan con esa frase, dice, ¿podría la terapia producir un cambio solo por medio del efecto negentrópico de nuestro actual modelo de coordinación de las sesiones sin necesidad de una intervención final? O sea, es a partir, digamos, de este cuestionamiento circular en cuanto a la narrativa, que dicen, ¿será que ya haciendo estas entrevistas con palabras, el sistema pierde cerrazón y se abre? O sea, pasa de la entropía a la menos o la negativa entropía y abandonan ya la tradición rica de dejar tareas, de prescribir un ritual, de hacer un reencuadre, de utilizar las paradojas, de utilizar otros recursos, ¿no? También muy ricos. Este, a esto también se suma un genial artículo de Paul Dell, donde él cuestiona ya el concepto de homeostasis y dice, no, 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 los sistemas no caen ahí atrapados en la homeostasis, sino que son autopoyéticos, muy a lo Maturana, ¿no? Muy a lo Varela. Dice, no, solitos ya.
Ya no necesitan que les dejes una tarea, que prescribas un ritual, que hagas una intervención, que muevas de silla, que se paren, que hagan unas esculturas. Toda esa rica tradición, ¿no? Digamos, directiva, se viene abajo porque se piensa que ya no es necesario y que con la pura entrevista y que con la pura conversación, ya las personas, las parejas, salen porque ya no hay homeostasis, sino hay coherencia. Los sistemas se autorregulan por sí solos, hay una autopoiesis. Y entonces la fe sistémica se deposita en esta idea y entonces comienza más o menos hacia el 80 una tradición de terapias no interventivas. Ujú. O sea, terapias estéticas. Y ahí vamos a sumar a Harlina Anderson, Harry Gulish, Michael White, David Epstein, Jacob Seikula, Tom Anderson, Gianfranco Cecchin, Luigi Boscolo. Y entonces, ¿qué sucede en los institutos de formación sistémica? Que la gente se enamora, ajá, de las terapias estéticas y abandona como por moda toda la rica tradición de la prescripción en las sesiones, incluidas los rituales. Y los rituales y las prescripciones, ya por esta idea del progreso, ¿no? Que cruza la terapia sistémica, se deja de lado por pensar que es primitivo, dejar una tarea, que escriban una carta, que hagan un ritual que es salvaje en pos de no intervenciones y del diálogo. Toda esa tradición de la famosa posmodernidad y de la hermenéutica. Al final voy a contestar unas preguntas, por ahí está el chat, aunque hay algunas personas que continúan la tradición, pero está, digamos, como soslayado, ¿no? Dejado de lado. Sin embargo, en el 2001 con el ataque de las Torres Gemelas, ujú, termina el giro lingüístico y comienza una nueva modernidad que critica sobre todo a los fundamentalismos, ¿no? Porque son los fundamentalismos, el islamismo, que echan abajo a las Torres Gemelas en Nueva York. Y entonces estas filosofías también van llegando a la terapia sistémica y a su evolución y comienza una nueva modernidad y termina el giro lingüístico, toda la tradición posmoderna. Y esto abre y da paso a recuperar lo que funciona y lo que sirve. Empieza la teoría de la complejidad. Ayer falleció a Edgar Morin, que es el creador o el que puso en la mesa la idea de que todas las cosas puedan dialogar, pero también hay otros. Ujú. Otros teóricos como Gianfranco Cecchin, increíble desde los 90 ya decía, espérense, no hay que casarse con un modelo, sino hay que serle irreverente al modelo para poder incorporar otros saberes en pos de ayudar a las personas que nos consultan. Juan Luis Linares también recupera este conocimiento y dice, bueno, terminó la posmodernidad y ahora comenzamos una época de la ultramodernidad que se caracteriza por el uso de la inteligencia y la razón. ¿Qué es lo que necesita el caso en vez de la terapia narrativa es lo mejor o el socioconstruccionismo es lo mejor para atender, ¿no? Que terminan siendo como árboles de conocimiento. Actualmente ya estamos en este conocimiento de la razón y en la época del rizoma, ¿no? Donde el rizoma, estos conocimientos son raíces, ya no hay un árbol, esta es la verdad, ¿no? Sino que debe uno de utilizar lo que más sería conveniente para el caso en particular y es ahí donde vamos recuperando a los rituales, ¿no? El ritual es un símbolo que viene a recuperar
algo que fue perdido. En la tradición sistémica, no solamente es importante en la actual, en la contemporánea, hacer una prescripción de un ritual como una técnica, una metodología que ayude a las familias, sino también tratar de volver a poner en nivel de importancia todas las celebraciones, todos los rituales que es esta cultura de conocimiento y que se les vuelva a dar peso y valor a celebrar, al descanso, a la fiesta, ¿no? A ritualizar los pasos, digamos, de una etapa a otra, los cierres, los comienzos, hasta las pérdidas, ¿no? También importante ritualizar. Entonces, el trabajo con los rituales clínicamente iría en dos vías. Una primera vía sería, por ejemplo, dejarlos como una tarea. Hay una metodología que veremos en nuestra formación, cómo se aplican los rituales, pero también hay una búsqueda y una sugerencia a las personas que nos consultan para que vuelvan a recuperar sus símbolos, o sea, sus rituales. Tuve en consulta hace unos años una familia que llegó, María, de 12 años, una niña de 12 años, venía diagnosticada con un duelo patológico, tenía un año y medio, un año, 8 meses que había fallecido su mamá. Ella vivía con los abuelos y con unas tías y unos tíos en una casa muy como de Latinoamérica, por lo menos acá en México, vive casi toda la familia junta, ¿no? Con los abuelos. Y pues había fallecido la mamá por una enfermedad y la niña pues la referían de la escuela, había estado triste y sobre todo muy irritada y muy agresiva y bueno, contestaba y se peleaba y entonces traía ahí un tema de duelo. Entonces, en la sesión que tuvimos, un poco empezaron a platicar de todo esto y cómo se sentían y empezaron a hablar de la casa y entonces tratando de encontrar sus rituales y cómo fue, comentaban que ellos tenían las costumbres de poner fotografías, tenían una pared con fotografías de los bisabuelos ya fallecidos, de otros tíos que habían muerto, ¿no? Y entonces tenían como 4 o 5 retratos de personas que habían fallecido en la familia, pero todavía no estaba el retrato de la mamá de María, no lo habían colocado. Entonces, sutilmente, sin cuestionar, únicamente como por curiosidad, por saber, se les preguntó por qué no lo habían puesto todavía. Y entonces los abuelos dijeron, bueno, es que no nos habíamos dado el tiempo, ¿no? De ponerlo. Y no se les cuestionó, ni siquiera se les sugirió que lo pusieran. Sin embargo, en la segunda sesión que nos vimos 15 días después, ellos habían colocado ya la fotografía de la mamá de María junto a las otras personas, ¿no? En el lugar de costumbre de sus difuntos. A partir de eso, María pudo cerrar, pudo sentirse mejor y cobró sentido la pérdida de la mamá con la inclusión del retrato de la mamá difunta que no había sido colocado. Se habían perdido la tradición de colocar la foto del difunto, lo cual daba sentido a las cosas que no tienen sentido. María, después de eso, se calmó, se sintió mejor y empezó a ir mejor en la escuela, a partir, digamos, de ese pequeño detalle de ritualizar algo que no habían ritualizado, ¿no? Ahí está el símbolo se encuentra en los rituales. Ajá. Y entonces es a partir, digamos, de la etapa
de la complejidad sistémica, de la terapia sistémica contemporánea que estamos cursando actualmente, es que se recuperan los saberes que funcionan, los saberes que dialogan con la etapa actual y entonces podemos de nueva cuenta volver a hacer un homenaje, ¿no? A nuestros precursores que nos fueron dando todas estas herramientas, ¿no? Todas estas tareas, rituales, este, a partir, digamos, de esta nueva era que estamos cursando en la terapia sistémica, que es la época contemporánea, ¿no? Recuperamos tareas, reencuadres, cierta posición de experto, ¿no? Sin embargo, recuperamos estas tareas, dar una paradoja, hacer una parábola, contar una anécdota, hacer una connotación positiva, externalizar y ya sea sugerir que lleven a cabo un ritual o recuperar la importancia de los rituales bajo la luz del conocimiento adquirido, siendo un rizoma y no un árbol de conocimiento. Entonces, pues hasta aquí este breve recorrido, esta introducción que quise hacer para ustedes, para invitarles a que se unan, a que estén con nosotras, con nosotros, en este grupo de profesionales, en este diplomado de terapia familiar con estrategias para la intervención clínica y comunitaria. Comenzamos este mes. Aquí nuestro director, el doctor Felipe García, que es una figura, pues, muy conocida en Latinoamérica, en Iberoamérica, y bueno, muy querido también por todos nosotros. Va a ser en línea y es un certificado de 240 horas de entrenamiento clínico. Entonces, voy a ver decirles que en mi participación con el diplomado ya veríamos detalladamente los pasos que se requiere para llevar a cabo un ritual, una prescripción de un ritual este, con las familias. Por ahí, Jacqueline dice Rituales terapéuticos y ritos en la familia de Inver Black, buenísimo libro de los años 80 que quedó sepultado por la idea del progreso, ¿no? Pero que hoy en día recuperamos bajo la luz de esta conciencia actual de conocimiento. Por ahí hay otros comentarios, permítanme. Ahí está. No sé si ustedes tengan alguna pregunta que quisieran hacer, algún comentario, alguna duda, expandir la comunicación, la conversación. Vamos Bueno, con rituales como prescripción, ahí, por ejemplo, una pareja que peleaba y que iba a recibir a un hijo que venía de una clínica, ellos se les prescribió que el fin de semana que venía el hijo pusieran una veladora, que es una vela gorda y grande, en el centro de la mesa y que la mantuvieran encendida, la vela, durante el tiempo que estaba el hijo y que también usaran la ropa del mismo color el fin de semana que estaba el hijo. Ese ritual hizo la diferencia, ¿no? Ayudó a que estuvieran, a que hubiera tranquilidad, salud mental, cohesión. Ujú. A muy grandes rasgos. Ese está en mi libro, que pronto estará en Amazon. Me gusta mucho cómo relaciona cada concepto, la coherencia a la hora de la ruta maravilla de clase. Muchas gracias. Qué lindos, qué Juan. lindas. Las Torres Gemelas provoca cambios. ¿Será que cambia? Cambió el paradigma. Ahí cambió el paradigma. En el 2001 se dijo, bueno, a ver, espérense, esto que venimos haciendo no está dando resultado. Y entonces dejamos los fundamentalismos, el posmodernismo, el construccionismo, el narrativismo, en pos de entrarle a la complejidad, ¿no? Salir de una teoría
que conviertes en rizoma y utilizar lo que sirve de todo, ¿no? Y entonces podemos rescatar los rituales que habían quedado ya primitivos, ¿no? Sí, adelante. Terapias estéticas son todas las que van a la conversación, la narrativa, construccionismo social, diálogos abiertos, ¿no? Equipo reflexivo. Ujú. Em, Adelante, Martina, luego sí, es que me Tamara, activaron el audio porque quería hablar. adelante. Con todo lo que comentaba, pensaba mucho en lo que se ve hoy en día en las juventudes con el tema del clean look que le llaman. No sé si les suena ese concepto. Ujú. Bueno, que básicamente es como quitarle el color a las cosas. Lo podemos ver en esta empresa donde sacan tonalidades todos los años, que el color que fue el color del año fue el color blanco. O sea, sacarle como la vida y como usted mencionaba, el ritual de los colores a las personas. Y por ejemplo, había visto publicaciones que en México, bueno, yo soy chilena, que en México tienen toda una cultura, ¿no? Con el tema de las calaveras, perdón mi ignorancia, y vi publicaciones donde todos esos colores preciosos de siempre eran color beige, color blanco. Entonces, ¿dónde quedan esos rituales que conectan a las personas, como usted menciona, con toda esta modernidad que es más fría, que le quita como la cultura y la tradición? Eso. Sí, sí, pues ¿dónde quedan? Ahí. Y hay que, ¿no? O sea, nosotros como clínicos, como terapeutas, necesitamos recuperar los rituales, tanto en cuanto a que se lleven a cabo, como en la posibilidad también de manejar algún ritual con alguna persona, pareja, familia, ya digamos, estilizado hacia el caso en particular, bajo procedimientos, ¿no? Ujú. Sí. Adelante, ¿quién más está por ahí? Habló Tamara, Giovanni, Vamos Raúl. con Tamara Ajá. ahora. Adelante, Tamara. Ujú. Hola. Em, Hola. Cuando escuchaba, y sobre todo una de las últimas preguntas, vino a mi mente igual la práctica del mindfulness como tipo ritualesco. Entonces, que igual es como más contemporáneo. Entonces pensaba si de alguna manera se puede entender como una práctica de ritual en el fondo. eh, la práctica del mindfulness entendiendo que, como desde una perspectiva simbólica, entendiendo que son acciones repetidas que van orientadas a, como a la transformación de la experiencia de la persona. Sí, es interesante porque acuérdense ustedes que, bueno, el ritual lo que hace es que nosotros en lo cotidiano vamos en un tiempo lineal, las 10 de la mañana, las 11, las 12, la 1, y cuando uno hace un ritual entra en un tiempo vertical, el tiempo del no tiempo. O sea, logramos escapar, ¿no? Nuestra mente, nuestro sentido escapa del tiempo lineal para entrar en un tiempo, le llaman vertical. Gastón Bachelet, ¿no? Habla el tiempo de la poesía, es un tiempo vertical. El juego es un tiempo vertical. El ritual entra y entonces ahí es donde están los beneficios también de salud. Cuando logramos accesar al tiempo vertical, pero ¿qué pasa con la hiperproducción, los tiempos hipermodernos? Sobre todo la internet, que no hay ya no hay ruptura para el tiempo vertical, sino todo ya puede uno entrar a Amazon 2 de la mañana, 3 de la mañana, estás produciendo, dando likes, sigues en un continuo tiempo cronos, ¿no? 10 11 2 y no entras en un tiempo kairos, en un tiempo vertical. Entonces, si una familia que tiene conflictos, tú transcribes, haces un ritual a través de alguna técnica de un mindfulness, ¿no? Vienen del tiempo crono y hacen a tal hora, en tal lugar, tales días, tal acción, ya rompen y accesan. Y entonces vienen los beneficios del ritual. Ujú, pero eso, bueno, lo vamos a ver en el diplomado. Y bueno, sí, la celebración del Día de Muertos acá es muy, muy, muy rica en expresión
y se ha agarrado una tendencia por una película de James Bond, a vestirse todo como de una forma, ¿no? Todo gris, todo así, como en un solo color. Giovanni, Raúl, adelante, por favor. Ya, vamos a ir con Giovanni y vamos a terminar con Raúl, ¿sí? Ah, bueno, estás por ahí, Juan. Qué gusto Sí. oírte. Adelante, sí. Hola Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por tu presentación, bien completa, excelente, muy clarito. Había visto hace harto tiempo el tema de los sagrados y lo profano y me hizo bastante sentido de cómo se llevó hasta ahora en este tipo de terapia. Pero ahora en mi práctica creo que es importante cómo adecuar este tipo de ritualización y me gustaría preguntarte cómo se instaura el ritual o cómo se recupera el ritual, o si también tiene como una forma directiva de empezar a armar un ritual, como el tema del sanar, del estar mejor, de encontrar el bienestar del paciente. Sí, hay dos vías, pueden haber más, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo trabajo yo? Son dos vías. Pregunto, bueno, ustedes cuando tienen un cumpleaños, ¿cómo lo celebran? ¿Cómo van a celebrar ahora que pasó de un año a otro? ¿Cómo celebran el fin de año? ¿Qué hacen ustedes cuando es digamos, el aniversario de boda, el aniversario que falleció la persona? O sea, tratar de encontrar y sobre todo, como les decía yo, de volver a resaltar la importancia que tiene en términos de salud mental, tener descanso, tener fiesta, ¿no? Y sobre todo, cómo celebran y qué pasaría si celebraran de esta manera o de esta otra. Es una vía. Y la otra vía es una prescripción como una tarea, pero es un ritual donde hay un proceso importante de planeación, de lugar, de tiempo, de objetos, de cómo lo van a llevar a cabo. Casi, casi que se da escrito para que puedan proceder los miércoles, días pares, días nones, a las 7 antes de irse a cenar. Van a estar sentados en la sala y cada uno va a tener 5 minutos para hablar de lo que quiera hablar, los otros escuchan sin interrumpir y después se van a cenar. Entonces ahí ya no llegan a la casa, entran a internet, dejan su cuarto, sino que llegan el tiempo lineal y cuando hacen el ritual acceden al tiempo sagrado. Tiempo profano es el tiempo de la producción, ¿no? En el que estamos. Y entonces acceden al tiempo sagrado durante 2 semanas. Entonces hay una prescripción, ¿no? Detallada y minuciosa, y otra es resaltar y entender, como en el caso de María, ¿qué hacían con los muertos? Ah, pues ponemos un retrato. ¿Por qué no se ha colocado todavía el retrato? Ah, es que no hemos podido, doctor. Ah, ok, está bien. Pum, a la siguiente lo ponen y el hecho de poner el retrato ya de la madre fallecida, de María, entonces ya dio, ya está bien, ya. Y pudo ya María estar, descansar. Raúl, perdón Juan, tú estás dando las palabras, la mano. Sí, vamos. Hola, ¿qué tal? De aquí desde la vereda del trabajo social, pensando mucho en la psicología comunitaria, el concepto, como la organización popular, la organización comunitaria, es una forma de terapia, es decir, usando técnicas de arte terapia no directiva, como esa sede vecinal, ese espacio para la cifra, para lograr el beneficio, se convierte en un lugar de ritual. Por ejemplo, el trabajo, mucho trabajo con personas mayores que están atrapadas en un duelo permanente, terminan pintando y se genera todo un cambio. Y a eso viene, y ahí voy al fondo lo que quiero argumentar, cuando se habla de esta diferencia entre los arborescentes y el rizoma, pienso mucho en el debate latinoamericano que está surgiendo para reinterpretar la teoría Torres de Latour, porque Latour habla mucho de la inscripción, pero por otro lado, desde Latinoamérica se está hablando mucho el concepto de este objeto fronterizo que permite construir mallas, redes que se enredan, que juegan. De hecho,
a partir de este construccionismo social se está haciendo una relectura que la encuentro bastante interesante en ese sentido. Y muy breve, el concepto, también hay que mirar que este concepto de esta historia oficial, historia hegemonía, que decayó el mundo central y vino esta modernidad, por debajo ocurren cosas. Es cosa, por Ujú. ejemplo, mitad, por ejemplo, en el mundo popular se mantienen muchos rituales de tiempos cíclicos. Y en eso, por ejemplo, al ver los dibujos, que muchas veces trabajo con niños, personas mayores, aparecen una y otra vez. Ujú. Y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Raúl. Qué interesante lo que dices. Las asambleas, ¿no? En las organizaciones es una especie de ritual donde hay no hay uno, sino hay un todo. Entonces, cuando se prescribe un ritual a una familia que consulta a una pareja con pleitos, dejan como los pleitos de lado y se hace una unidad, una colectividad, y eso ya va trayendo más calma, más paz, más armonía en los grupos que nos consultan. Muchas gracias, Raúl. Juan, por ahí está May. May Pozo, ¿estás por ahí? Em, Debido al tiempo, yo creo que vamos a dejar las preguntas hasta acá. Así Ok. que, Juan, Antonio, de verdad, muchísimas gracias Al contrario, por, el regalo ha sido mío. por la exposición, Bromita. obviamente. Muchas Bueno, yo creo gracias. que el regalo para todos aquí los participantes se nota mucho, la ganas de querer participar, preguntar. Así que, bueno, todo esto de cara, obviamente, al programa. Así que, no sé si quieres hacer la última invitación. Pues nada, los esperamos, les esperamos para seguir abregando y agarrando conocimiento para tratar de ayudar a las personas que nos consultan. El diplomado está muy bueno. Les recomiendo muchísimo que se inscriban, que se mantengan con nosotros, que formemos una comunidad, que sigamos haciendo estos rituales en pos de pues este sentido de vida que hemos encontrado de tratar de, repito, de aliviar el dolor, el sufrimiento de las personas que nos consultan. Y pues nada, me he sentido muy padre, como decimos aquí, de poder haber tenido esta conversación con ustedes. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Así que, bueno, ahora, muy esperado sorteo para el programa. Así que, todos muy atentos, atentas. Supongo que tienen sus nombres, cambiaron sus nombres. Aquí veo los nombres completos. Vamos a ver entonces. Vamos a dejar de grabar y vamos a ir derechito al